¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otra edición más de este Aciertos y Errores, un Aciertos y Errores que tuvo una semana, como ya nos tiene acostumbrado este país, ¿no? Bastante intensa, y en esta oportunidad con un paro de por medio que, según cómo se mire, hay distintas, valga la redundancia, distintas miradas, ¿no? Desde el punto de vista de la Central Obrera, de la CGT, se manifestó que todo esto ha sido un éxito, sencillamente porque, sin lugar a dudas, la cantidad de transporte que adhirió al paro, tanto en lo que tiene que ver con subtes y trenes y en gran parte algunas líneas de colectivo, hizo, en definitiva, que la gente no estuviera o estuviese bastante complicada para llegar a sus lugares de laburo, ¿no? Lo que sí también hay que decir que todo lo que tiene que ver con los comercios en los barrios, en algunos lugares de la capital federal, estuvo abierto y no se notó demasiado esta medida de fuerza. Una medida de fuerza que uno empieza a manifestar o al menos ver si tiene algún efecto, y esto lo va a decir el gobierno, un gobierno que por otro lado manifestó que esa medida de fuerza estuvo llevada a cabo y adelante por gente que en definitiva tiene un antecedente no del todo feliz, amparados y parados en el lugar de manifestar que esta misma CGT es la que no hizo, o al menos se mantuvo quieta durante el último gobierno de Alberto Fernández. Dice que ya a este gobierno, al de Javier Milei, ya le hizo 2 medidas de fuerza de estas características, ¿no? Insisto, manifiesta el gobierno que esto tiene una intencionalidad política, y sí, sin lugar a duda, la tiene. Por otro lado, esto no es en detrimento de aquellos que llevaron adelante la medida de fuerza. Por otro lado, también hay que decir que el gobierno posibilita esta reacción por gran parte de la dirigencia gremial, en que el deterioro de los salarios es notorio, ¿no? La baja también en todo lo que tiene que ver con sectores de la economía que está siendo bastante débil en cuanto a la recuperación, y que no se ve a corto plazo este resurgimiento, esta famosa, insisto, B corta que viene preanunciando el gobierno desde hace tiempo, no está reflejado en la realidad. Dicen algunos que hay que seguir esperando, y insisto, también hay gran parte de la sociedad que tiene esta paciencia, que vaya uno a saber hasta qué momento va a tenerla, ¿no? Lo concreto que los tiempos que se viven por estos días no son los más felices para el grueso de la sociedad, en función de que, vuelvo a repetir, se hace muy difícil llegar a fin de mes, está muy complicado la compra de los productos básicos de la canasta familiar, que de mes a mes van aumentando. Hay cierta situación de tranquilidad por parte del gobierno, porque se van a conocer en estos días los datos de la inflación del mes de abril, y ya sería de un dígito, pero un dígito bastante alto, ¿no? Casi un 10%, dicen algunos, que es lo que dio entre el 9, 8, 9%. Pero bueno, esto, insisto, está todo por verse, no está nada definido en cuanto a lo que viene para adelante, y esa incertidumbre es la que sigue siendo o haciendo mella en gran parte de la sociedad. Por lo pronto, el gobierno sigue tomando medidas que, si se quiere, afectan a gran parte de algunos sectores vinculados a lo que tiene que ver con el Estado, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad hace un par de días, antes de toda la marcha universitaria, también del paro general que anunció la CGT, de visitar el centro atómico que está ahí en Constituyente y General Paz, para ver cómo se labura o qué es lo que se hace, porque también es cierto que hay miradas por parte del gobierno en función de decir que el Estado no sirve para nada, ¿no? O al menos algunos sectores del Estado se están de más. No es el caso de este centro atómico, y nosotros vamos a mostrarle un informe que junto con Nico De Biasi hicimos hace un par de semanas atrás, pero que no pierde vigencia, por el contrario, toma relevancia en un momento en donde se paran algunas obras de centros atómicos vinculados al Estado. Lo vemos, y tras la pausa, nuestro primer invitado. ¿Hay desarrollo nanotecnológico en la Argentina?
de desarrollo ya con productos terminados que están comercializados para aplicaciones satelitales, para aplicaciones en instalaciones fotovoltaicas, pero también hay para sensores de gases, para control de procesos industriales, y en desarrollo hay muchos proyectos dedicados a desarrollos en el área de biomedicina. ¿Vos sos la encargada de vincular los desarrollos que hacen aquí en función con el sector privado? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo? Uno son las asistencias técnicas, lo hacemos a través de la ley de innovación. Los organismos de ciencia y tecnología tenemos la potestad de brindar asistencias técnicas en el marco de una ley. Podemos hacer convenios de colaboración con privados, donde cada uno aporta algo y hacemos un proyecto en común. Hay servicios que también brindamos, que son servicios más rutinarios que ya están a disposición para quien los necesite. Y también tenemos la posibilidad de transferir la tecnología directamente para que esa tecnología se pueda escalar y ya la empresa la pueda escalar y ya proveer de una forma más, a toda la comunidad o a otros sectores empresariales. ¿Qué es una sala limpia? Una sala limpia es un entorno preparado para la fabricación de dispositivos con microtecnología. ¿Da resultados, digamos, porque se está poniendo por estos días sobre la mesa y en discusión el Estado, digamos, en sí mismo, digamos, que es quien financia todo esto, ¿no? Ha sido muy efectivo en cuanto a producción científica, producción de patentes, incluso con los vínculos con las empresas que apostamos a que crezcan. Sin lugares como este, los países que hoy tienen tecnología desarrollada en el campo de sensores o de electrónica, es porque tienen instalaciones de este tipo. Tenemos que apostar a que esto crezca, no a que retroceda, no porque sea una idea mía, sino porque es cómo funciona la ciencia y la tecnología en el mundo. El Centro Atómico Constituyentes es una de las instalaciones que posee la Comisión Nacional de Energía Atómica para desarrollar todo lo que es investigación y desarrollo en tecnología nuclear. ¿Qué cantidad de personas trabajan dentro de este establecimiento? Alrededor de 1.200 personas trabajan. ¿Qué tipo de trabajo se hacen aquí? La especialización que tiene este centro atómico es el desarrollo de los materiales para todo lo que es la industria nuclear, y a partir de esos desarrollos para los materiales de la industria nuclear es que también se puede colaborar con todo el mundo de lo que es la producción industrial, ¿sí? ¿Cómo se están viviendo estas nuevas épocas dentro de un lugar, digamos, de estas características, teniendo en cuenta que se está poniendo en discusión, digamos, algunos organismos dentro del Estado? Estas son instituciones que necesitan fomentar el crecimiento y que, bueno, es interesante que se mantenga la línea de investigación y desarrollo en el país porque es lo que le brinda las capacidades a la nación, ¿no? de progresar tecnológicamente. Escuchábamos ahí un informe bastante interesante que ustedes pueden volver a ver ahí en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube. Pero, a ver, esto creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque toda esta situación que se está viviendo acerca de las diferentes manifestaciones en la calle por algunos sectores de la dirigencia gremial, inclusive algunos sectores estudiantiles, y también por otro lado lo que se manifiesta desde el gobierno en función de, o desprestigiar o al menos anuncios que quizás no están haciendo foco en lo que tiene que ver con lo principal, que no es ni más ni menos estas cuestiones que uno acaba de ver en el informe y cuestiones que hacen al bienestar o no, digamos, de gran parte de la sociedad que está pidiendo a gritos esa idea de este recambio nuevo que le mostraba una esperanza hacia el futuro y en principio no estaría siendo visualizado tan cercamente. David Sensinch, presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio de Merlo, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué mirada tenés de esto? No, la verdad que estamos pasando un momento complicado, pero sabíamos que veníamos de una herencia pesada. Y lo que yo pienso que hay que dejar acomodar un poco
las fichas y las propuestas que tenga este nuevo gobierno, pero creo que el ajuste está recayendo mucho en la clase media, en el trabajador, en el pequeño comerciante, y eso hay que mirarlo y ponerle un punto de atención. ¿Vos crees que el gobierno está viendo, está teniendo esta mirada en cuanto a dónde está cayendo el ajuste, como bien vos manifestás? Yo creo que el gobierno predijo lo que iba a hacer y es lo que está diciendo, pero creo que no se está dando cuenta verdaderamente de lo que estamos pasando. Yo te hablo en nombre propio, ahí me saco de la política. Yo tengo una pyme chica, una fábrica de pasta, y la verdad que la estoy pasando mal. Casi 300.000 pesos de luz, las cargas sociales arriba de 500, porque yo tengo mis 2 personas que tengo trabajando anotadas, entonces ahí tenés una competencia desleal por ahí con otros sectores que no se controlan, y entonces si vos trasladás eso a precio, no vendés. Y si no trasladas a precio, te fundís. Entonces yo creo que ahí hay que ponerle un punto y ver bien cómo van a ser programados los próximos aumentos, porque si no, no llegamos. Y ese es un tema que el gobierno tiene que hacerlo. Ahora, también entiendo que alguien tenía que hacer esto, porque eso de los subsidios y todo eso, yo creo que se tiene que terminar de alguna manera. Que alguien tenía que hacer esto, digamos, ¿estás en la misma sintonía del gobierno en decir, bueno, el gobierno manifestaba, si bien coincido en parte con lo que decís vos, de que está haciendo lo que dijo, también es cierto que el gobierno manifestaba que el que iba a recaer todo el peso sobre la casta, digamos? No pareciera eso, digamos. Es que el peso sobre la casta tampoco era... ¿Cuál es la casta? Los millones que tienen que... Por ejemplo, yo no me considero parte de la casta, porque yo vivo de mi comercio. Bueno, en Merlo te puedo pero decir... está recayendo sobre yo te puedo vos, decir digamos. lo que gana un concejal en Merlo. Este mes, 240.000 pesos. O sea, hasta el mes pasado, 180. Bueno, los municipios también... Yo no, por eso te digo, los municipales de Merlo, el trabajador municipal de Merlo es el más bajo de la nación a nivel sector local. Los impuestos han subido bastante. Los digamos, impuestos subieron. De los municipales estoy hablando, los municipales, en Merlo, los digamos. provinciales, los municipales, todo han subido demasiado. Entonces, yo creo que. No, exactamente, que los sueldos. Y más el sueldo que no está en blanco. O sea, la parte que no está en el sistema, ese es el que más... ¿Por qué? Porque uno va aumentando de acuerdo a cómo puede. Entonces, y en esa el trabajador en negro es el que más va quedando rezagado. Y en esa idea de hacer lo que tenía que hacer, como, o al menos esto se tenía que hacer, como decías vos, ¿vos crees que está bien esto, no sé, la ley base, esta última que fue achicada comparativamente con la que rebotó en el Senado hace un tiempito atrás? ¿Vos crees que está bien, digamos, esto va a posibilitar mayor posibilidades de empleo, digamos? Y yo creo que hay que darle las herramientas al gobierno que está pidiendo. Pero obviamente las tiene... se la está dando al empresariado en este caso, y no al caso de empresariado de la característica tuya, digamos, no, sino seguro, a otros, digamos. Pero esos son los que más dan trabajo y más en el sector privado, que es un poquito lo que tenemos que promover también. Yo creo que, bueno, ahí está un conjunto de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como de Senado, que hará las correcciones necesarias y le dará la herramienta que el gobierno está pidiendo. Después tenés otro sector que, por más que esté bien, no lo va a aprobar, que es el kirchnerismo. Entonces yo creo que va por ahí. Nosotros, cuando fuimos gobierno y con Mauricio, era la misma mirada, tratar de esto cambiarlo. Lo que pasa es que lo de Mauricio quedó a mitad de camino y bueno, la gente pidió este cambio también. Por eso creo que después de 6 meses todavía está aguantando. Duda, digamos que hay cierto acompañamiento por parte de la sociedad en cuanto a las encuestas que manifiestan que Javier Milei sigue con una popularidad llamativa por lo pronto, ¿no? No, pero a ver, es un poquito lo que pedíamos, es el estilo de política que veníamos proponiendo nosotros. Y en tanto a la fuerza a la que vos pertenecés, que Juntos por el Cambio es el PRO. Hoy es PRO. Yo siempre fui del PRO, bueno, pero... está en una situación, digamos, compleja. No, seguramente, a ver, O sea, nosotros tenemos... Porque los votaron para hacer oposición, pero sin embargo están acompañando todo este proceso. Sí, nosotros fuimos a una contienda electoral, perdimos claramente, o sea que nos tenemos que hacer cargo de lo que dijo la gente, porque para nosotros y hacerse cargo implica acompañar al gobierno. A ver, darle las herramientas que un gobierno necesita. Yo soy de esos que ser oposición no es poner palos en la rueda. Yo quiero que a Milei le vaya bien.
Punto. Pero a Menéndez no. No, también como que no. Si bueno, yo tengo... porque ahí sí tienen un rol más opositor. digamos. No, mirá, yo en los 2 primeros años que Menéndez no tenía mayoría en el Consejo Deliberante, te estoy hablando de 2015, 2016, 2017, nosotros le pudimos sacar un presupuesto. Ahí Menéndez era una cosa, venía y proponía, sumaba a la oposición, dialogaba, consensuaba, y de ahí salieron, por ejemplo, mejoras para seguridad, y se sacaban los presupuestos. Hoy en día, obviamente, está en minoría, pero tiene unos concejales llamados de oposición a través de la Libertad Avanza, por ejemplo, que eso es lo que pasa cuando estos partidos irrumpen y no tienen territorio. Bueno, ahí los capangas de esos territorios, que en todos casos son peronistas, le van filtrando legisladores y hoy por hoy si hay algo saca así las leyes. Si hay algo que caracterizó al mileísmo por estos tiempos es la posibilidad que tuvo, o al menos la consecuencia de haber hecho implotar o explotar a las distintas fuerzas políticas, digo, ¿no? O sea, vos me hablás de la Libertad Avanza, que en Merlo tiene algún sector que acompaña al gobierno local. Los 3 concejales. Los 3 concejales. En todo. Varela. Varela no es concejal, pero... Bueno, pero está bien, pero pertenece, supuestamente es el responsable. Obviamente, 100% de responsabilidad tiene. Pero a mí no me quepa ninguna duda, cuando fue nuestra lista... Varela es más peronista que... Yo no creo que es peronista. No es peronista, no es peronista. Acompañan a un gobierno de turno, vaya a saber por qué. Y eso va en contra a lo que pregona el mileísmo, digamos. Pero seguramente. ¿Y ustedes están más acompañando al mileísmo que a ver, digo para que se interprete para el otro lado. Sí, en lo local, en lo local vos no acompañás al mileísmo porque el que gobierna es un partido peronista. Y yo en todo lo que pueda acompañar al intendente lo voy a acompañar si está bien. Siempre me caractericé por eso. Mis 13 años de concejal siempre hice lo mismo. Yo no necesito ponerle, mirá, ¿por qué? Porque yo tengo mis hijos, mi familia, mis vecinos, somos de Merlo, yo tengo mi comercio en Merlo. Si al intendente le va mal, a mí me va mal. Y yo vivo de mi comercio. Entonces, ahora, cuando las cosas están mal, vos las tenés que decir. Si el presupuesto de Merlo, el menos del 0,1% se destina a prevención, está mal. Si vos me ocultás el presupuesto, me ocultás la rendición de cuenta, no me das el acceso a la clave RAFAM para que yo te pueda controlar, que es la función de un legislador, ¿cómo querés que te apruebe las ordenanzas? David, la última. ¿Cómo crees que se sale de toda esta encerrona? Porque ustedes también, yo no hablé mucho del PRO ni de Juntos por el Cambio, pero ustedes también tienen un dilema ahí adentro, digamos. Seguramente, y tenemos que afrontarlo y con la cabeza en alta, aceptar que fue un fracaso nuestra elección, que nos equivocamos en ir a una interna que no tendría que haber sido. Yo soy del PRO, nunca me pasé a ningún partido político, lo voy a seguir siendo, tengo mi pertenencia ahí y quiero apostar por seguir creciendo y darle a la gente que vuelva a respaldarnos en unas próximas elecciones. Mientras tanto, apoyar a un presidente que quiero que le vaya bien. ¿Se podrá hacer eso, digamos, acompañar al presidente y que el PRO siga con vida? Sí, ¿por qué no? Tenemos mucha pertenencia, no, quédate tranquilo que Nos vemos más adelante, David. Gracias por charlar un ratito con nosotros. Un saludo grande. Vamos a una pausa y vamos al segundo bloque de este Aciertos y Errores del día de hoy. Si abrís una empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Flancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctor Osdepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Osdepim, te estamos cuidando.
Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio puedes enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos. Continuamos con este aciertos y errores del día de hoy. Como lo decíamos al comienzo del programa, hubo un paro esta semana, un paro que, según el gobierno, tiene característica política. Y vuelvo a insistir, sí, es un paro político, sin lugar a dudas, pero esto lo dice en función de desacreditar a la dirigencia política y, en este caso puntual, también a la dirigencia sindical. Lo que manifestaban los líderes de la CGT era lo siguiente: tras escuchar a ellos, me acompaña ya en el piso, lo podemos ver a Néstor Pitrola, que no es un líder sindical, pero sí está de acuerdo, creo, con esta medida que según el gobierno nos sirve de mucho. Vemos lo que decían la gente de la CGT. La contundencia del paro que vimos en el día de hoy a lo largo y ancho de todo el país demuestra que el gobierno tiene que tomar nota. Nosotros tomamos nota del acompañamiento y el gobierno tiene que tomar nota de lo que significa la expresión de los trabajadores y trabajadoras para reconfigurar su política de ajuste. Lo que no digan estos personajes no tienen sin cuidado. Me ha tratado también de simio el señor Esper, como lo dijo la ministra, ¿no? Pobre viejo meado, ¿no? No hay que perder el rumbo que ha tenido la CGT. Vuelvo a decir que fue un paro contundente, donde no han circulado ningún tipo de transporte, han abierto algunos negocios que ustedes iban a recorrer y estaban vacíos, los colectivos iban vacíos, quiere decir que la gente, por más que el gobierno apretó a un sector de una empresa DOTA, para que se hagan los colectivos iban vacíos. Así que bueno, lo más importante es la contundencia del paro. Pablo Moyano y Héctor Daer manifestaban la contundencia de un paro que, insisto, le voy a preguntar a Néstor antes que nada, gracias por charlar un ratito con nosotros. ¿Sirve de algo el paro, Néstor? Sí, siempre, Enrique. Mira, un paro nacional es una confrontación de la clase trabajadora con el Estado y con las empresas, que por supuesto, donde pudieron, trataron de quebrarlo. Desde este punto de vista, siempre es político un paro nacional. Enfrenta una política global. Tal cual. Y creo que como pocas veces la clase obrera tiene motivos para un paro nacional. Esto no quita que no haya habido motivos bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Por supuesto, hemos criticado la cooptación de las centrales obreras a un gobierno que ajustaba con el FMI. Pero hoy por hoy, el plan de guerra de Milei está afectando a todos los sectores de la clase trabajadora, jubilados, activos, desocupados. Y el paro ha sido muy fuerte, Enrique. A ver, pero muy ¿lo puede fuerte llevar adelante y protagonizar una dirigencia sindical que está, si se quiere, muy cuestionada por parte de la sociedad? Digamos, ¿pueden ser ellos los que lleven adelante esto con una posibilidad, si se quiere, de triunfo? Bueno, vos ahí tenés dos preguntas. Una, la CGT que tenemos y las CTAs que tenemos y los sindicatos que tenemos son estos. Los trabajadores se valen de las herramientas que tienen. Es decir, ¿quién puede convocar un paro nacional hoy en la Argentina? La CGT y acompañar las CTAs. Ahora, si lo van a llevar a la victoria, ahí te metiste en una pregunta profunda. ¿Vos qué crees? Muy profunda. No tienen la menor voluntad.
Ha habido una Bueno, negociación. entonces no sirve, Néstor, el paro. No. El paro sirve porque se expresan millones de trabajadores y se abre un proceso que hay que ver cómo sigue. Porque la CGT, la cúpula de la CGT no está sola en el mundo. Te voy a dar un dato. El paro fue dominguero en Buenos Aires. Paro de 0 a 24 sin movilización. ¿Estamos? Sin embargo, hubo movilizaciones masivas en Córdoba, en Rosario, en todo el cordón industrial de Rosario, en Neuquén, en Comodoro Rivadavia, en distintos lugares del país, incluso en el interior de la provincia, Varadero, Bahía Blanca. Hubo movilizaciones. Los camioneros en Comodoro Rivadavia presentan una foto aérea de una concentración de camiones y trabajadores impresionante. Es decir, que la CGT le garantizó un paro matero a la Casa Rosada en Buenos Aires. Nosotros ¿qué reclamamos? Un paro de 36 horas, que empieza con una movilización de millones, capaz de derrotar el plan Milei. Bueno, esa es nuestra batalla. Y te digo algo, en el día del paro hubo una conferencia de prensa, ahora te escucho, de los sindicatos combativos, de los movimientos piqueteros, el SUDNA, GD, ADEMIS, la Unión Ferroviaria Oeste del Pollo Obrero, todo el sindicalismo combativo diciendo, acá estamos, garantizamos este paro, pero vamos por un paro de 36 y a rodear el Congreso el día que se trate la ley en el Senado. A ver, eso era un poco lo que te quería consultar en cuanto a lo que el gobierno recepcionó de esto. ¿Ustedes creen que el gobierno recepcionó un paro masivo y tomó cuenta de esto como para proceder a hacer algo a partir de mañana? Digo, porque son pocas horas recién del paro de ayer, ¿no? Los golpes siempre se sienten. La marcha universitaria movilizó 1 millón de personas en todo el país y el gobierno sintió el golpe. Ahora, no aflojó la guita en las universidades, armó una reunión de Petovelo con el rector Helpi, pero la plata no apareció, y mucho menos para el salario de los docentes universitarios. Se va a plantear una continuidad. Bueno, ahora sintió el golpe del paro, no te quepa ninguna duda. Y esto influye en paritarias, en el problema de los despidos. Argentina está entrando en una recesión económica pavorosa. Algunos hablan de depresión, porque marzo ha caído 21% la industria, 42% la construcción. Deflación, depresión, un montón de palabras asociadas a la economía que la gente común desconoce, digamos. Bueno, deflación te la debo, digamos, se puede haber por eso, pero digo, son moderado un poquito la inflación. Ahora, depresión económica es lo que tuvimos en la pandemia, caída de 10% del Producto Bruto, el país parado. Esto es equivalente a cuando estuvimos encerrados, Enrique. Es brutal. Los datos son bastante. De hecho, marzo fue un mes en donde estos datos tendrían que ser todo lo contrario, porque se reactiva la producción industrial, económica, y no sucedió. No, al contrario. Fue una caída brutal. Y vos tenés grandes problemas, contradicciones, que aparte tiene la política económica, ¿no? Porque por una parte, por ejemplo, en el neumático abren las importaciones. El gremio del neumático fue al paro general el martes, 2 días antes del paro general del 9, que también paró. Y en Pirelli pararon 3 días porque hay 200 retiros voluntarios, hay 500 retiros voluntarios en Toyota. Se está armando una cadena de suspensiones y despidos terrible. Sin embargo, no es lo que manifiesta el gobierno esto, digamos. El gobierno dice que este es el camino y que a través de esta situación, que es, insisto en la letra, esa B corta se profundiza, pero repunta a corto plazo. Vos no tenés esa misma mirada. No la ve. El gobierno no la ve. Como dice Milei, no la ve. No, lo que está ocurriendo es el comienzo de una recesión de características gigantescas. Y esto va a plantear conflictos muy graves, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, abren las importaciones y al mismo tiempo mantienen el 17,5% de impuesto país que va a los insumos. Por ejemplo, el caucho
tiene un gravamen del 17,5%, que es el 40% del componente de una cubierta. Y al mismo tiempo bajan el arancel de importaciones para destruir la industria argentina, que produce, bueno, con 3 grandes fábricas. Y vos tenés ese tipo de planteo. El impuesto país es una contradicción total con el tema libertario y el levantamiento del cepo y todo lo demás. Es hoy un 2% del Producto Bruto. A la Camesa, bueno, Camesa debe miles de millones de dólares y le quiere pagar con un bono. Bueno, ya no lo aceptaron. Ya no lo aceptaron. Tiene el 50% del valor. Dice, no, esto es default. No lo aceptamos. ¿Se podría tomar como parámetro, como termómetro, que este tipo de movilizaciones o de situación conflictiva en los distintos sectores industriales, gremiales y demás, podría tomarse como termómetro que sería un triunfo todo este escenario, en tanto y en cuanto la ley no pasa el Senado, esta ley base? Sí, claro, sería un triunfo del movimiento popular. ¿Por qué? Porque incluye una reforma laboral histórica, la peor desde la dictadura. Nos vuelve al siglo XIX. Imagínate que hasta 5 trabajadores ya no son empleados, son trabajadores independientes. Carecen de todo derecho, aguinaldo, vacación, indemnización, seguridad social, no tienen derecho, lo cual es un golpe adicional a la seguridad social, al sistema previsional, que ya se ve afectado por la derogación de la moratoria. Vos sabés, Enrique, que en los 4 primeros meses del año, de enero a abril, 8, en realidad 7,6 para ser exacto, personas de cada 10 que se jubilaron lo hicieron por moratoria. Claro. Quiere decir que esto ya es van a parar todos a la PUAM, que es una pensión asistencial, 80% de la mínima, no llega ni a la canasta de indigencia, no tiene derecho a pensión. Bueno, pero es la todo esto que vos planteás con del un rol de un sistema Estado, jubilatorio. con todo esto que vos planteás de un rol del Estado fundamental, está claro que este gobierno no va a andar ese camino, digamos. O sea, en donde la presencia del Estado, por como vos lo manifestás, es fuerte, ellos no les interesa esto, digamos. Entonces, sí, no es ahí solo... van a entrar. De hecho, han tenido una situación de conflicto en el tratamiento del dictamen para que pase al Senado, en la Cámara de Diputados, con la diputada Miriam Bregman, donde le decía a ustedes, por la izquierda puntualmente, no manejaron ni una fotocopiadora, digamos. Eso, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como un agravio hacia la fuerza de ustedes que, en definitiva, busca desacreditarlos? Por supuesto, tienen mieditis, porque de este péndulo hacia ultraderecha que están experimentando millones de trabajadores azorados, porque muchos lo votaron a Milei, Enrique. Sí. Muchos trabajadores... Sí, sin lugar a duda, para que le dé el porcentaje no que te le dio. quepa ninguna duda. Y hoy no llegan a fin de mes, son despedidos, tienen que mantener a sus padres porque la jubilación ha sido literalmente destruida. El 40% del ajuste de los primeros meses es los jubilados. Sí. Ahí puso el centro. Es decir, acá se está produciendo una rápida experiencia política. Creo que no tenemos que dejar pasar la ley base, creo que es una reforma histórica, porque vos un salario lo peleas mañana. Cuando perdés derechos laborales en esta magnitud, son derechos que nos llevaron un siglo de lucha. Y ahí es donde la izquierda creo que es una gran potencial alternativa política en el campo, desde el campo de los trabajadores, que son los grandes afectados. Le sacaron la multa al que emplea en negro, Enrique. ¿Eso va a combatir el empleo en negro o darle impunidad lo va a propiciar? No, todo indica que eso lo impulsaría, digamos. Lo va a impulsar. A ver, Milei quiere la Argentina del siglo XIX con la miseria de los conventillos, porque eso es lo que él nos dice de aquella Argentina agroexportadora de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. A ver, Néstor, hace mucho tiempo que venimos hablando, pero ¿por qué en este último tiempo, irrumpió Milei con una llamativa popularidad, si se quiere, y ese lugar
quizás te hago casi siempre la misma pregunta, ¿por qué ese lugar no lo ocupa la izquierda, digamos? Bueno, hay muchos motivos. Vos te das cuenta que hay una tendencia internacional. Porque es Bolsonaro en Brasil, que gobernó, perdió por un punto con Lula, es Donald Trump, es Meloni en Italia. Es decir, vos tenés un cuadro internacional donde en el marco de la crisis, guerra, en Medio Oriente, con la masacre palestina, guerra en Ucrania, un enfrentamiento de características imperialistas, es decir, un cuadro mundial que está prohijando este tipo de tendencias. Pasó en los años 20 con el crecimiento del fascismo, del nazismo. Ahora, al mismo tiempo, esa polarización va generando procesos de rebelión popular. Mira los estudiantes norteamericanos que se levantaron sin antecedentes de la guerra en Vietnam contra la masacre del pueblo palestino, incluso estudiantes judíos. Es decir, se va a ir produciendo en los pueblos del mundo y también en la Argentina una polarización entre esta ultraderecha que viene a practicar la masacre social y una clase trabajadora que está obligada a defenderse y tiene que buscar una alternativa política. Ya para ir culminando, al comienzo de la entrevista vos me manifestabas, que lo dijo públicamente el Pollo Sobrero, un posible paro de 36 horas, ¿no? En este escenario en donde pareciera que en algunos sectores la popularidad del presidente y del gobierno no disminuye, o al menos no tan tajantemente, ¿vos crees que es viable un paro de 36 horas? Digamos, ¿se sostiene? Digamos, ¿la gente lo va a bancar? Digamos. Mirá, sí, porque en muchos lugares de trabajo hubo polémica sobre este paro. Porque dice, es un paro de 24 aislado, sin movilización. La CGT son los gordos que ya nos entregaron a la reforma laboral con Menem, que no le hicieron ningún paro al gobierno de Alberto Fernández, que nos perjudicó, bli, 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 bli. Cuando vos planteás por abajo una continuidad que pueda derrotar el plan económico, el trabajador lo mira de otra manera. Por otra parte, si ves que el 23 de abril salimos 1 millón a la calle por la convocatoria en defensa de la universidad pública y de la educación en cierto modo, vos te das cuenta que puede haber millones de trabajadores que ganen la calle. Creo que la CGT lo trata de evitar. La CGT tiene su propio susto de la masividad del paro. Se ha instalado un debate, porque Daer dijo el día que se trate la ley no movilizamos. Pablo Moyano dijo eso lo vamos a discutir. Los gremios aeronáuticos ya convocaron a movilizarse. Bueno, le tocan intereses muy puntuales. Absolutamente. Y en el Senado está en debate si va a andar la privatización de aerolíneas, está en debate el impuesto a la ganancia en los salarios. Volvieron con el impuesto a la ganancia en los salarios. Bueno, si y hay sectores, digamos, que con los aceiteros, los bancarios, digamos, que los afecta principalmente. Y a los petroleros que han parado masivamente el acero, el petróleo, pararon masivamente en la Patagonia, Aluar. Son sectores que los afecta, el propio neumático. ¿Sabés qué pasa, Enrique? Quedaba un solo sector pequeño relativamente hoy en la Argentina que puede ganar un salario equivalente a una canasta familiar y ahora le cortan la cabeza con el impuesto al salario. Milei no ha dejado títere con cabeza en el pueblo trabajador. El capital financiero celebra, pero creo que en la Argentina somos 47 millones y Milei se va a llevar varias sorpresas. Te agradezco mucho, Néstor, tu presencia acá, y creo que hay una coincidencia que vos tenés con el gobierno, que queda claro, el paro fue político. Pero no te quepa ninguna duda, y lo que hace Milei no es político. También. Te agradezco mucho tu presencia acá. Gracias a vos. Tras la pausa vamos a analizar este panorama con algunos colegas de la zona. Me acompaña el señor Germán Marcucci y Sebastián Vargas. En un ratito nomás, quédese ahí. Empresa o comercio en 3 de febrero, la habilitación es gratuita. Te bonificamos por 1 año la tasa de seguridad e higiene. Queremos hacerte la vida más fácil, que progreses y generes empleo. Un Estado eficiente que se pone de tu lado. Municipalidad de 3 de febrero. Este verano, con cuenta DNI, tenés descuentos en todo tipo de restaurantes. Marche mejillones para la mesa 4. ¿Quiere un poquito de limoncito? ¿Quiere
¿Quiere un poco de pimienta? ¿Cómo no? Ya le traigo la cuenta, jefe. Flancito mixto, cortesía de la casa, señor. Millones trabajan, millones descansan y toda la provincia se beneficia con cuenta DNI. Gracias por la propina, jefe. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Se viene el primer Congreso de Educación de San Martín del 22 al 24 de agosto en el Complejo Cultural Plaza. Hasta el 7 de junio puedes enviar tu propuesta para participar de las mesas y contar tu experiencia. Más info en sanmartin.gov.ar. Primer Congreso de Educación en San Martín. Identidad, desafíos y futuro. Te esperamos. Último bloque de este Aciertos y Errores, y había que ponerle unas buenas caras al programa del día de hoy, y me acompaña a mi derecha el señor Sebastián Vargas y a mi izquierda el señor Germán Marcucci, dos hombres del periodismo regional, si se quiere, y la idea de, antes que nada, agradecerle a los dos, charlar un ratito acá en el programa. La idea era un poco que ustedes me cuenten cómo están viviendo estos nuevos tiempos, si se quiere, ¿no? ¿Nuevos tiempos son? Nuevos tiempos, sobre todo para los bonaerenses, ¿no? Pensábamos que íbamos a tener por ahí un colchón, los que vivimos en la provincia, por esa diferenciación política que tiene la gobernación, que iba a haber por ahí algún tipo de ventaja. Hoy por hoy porque el gobierno nacional es de un sello, el gobierno provincial es de otro, el gobierno municipal es de otro. No, la verdad que perjudica directamente lo que es la situación económica nacional y la desventaja para todos, que tenemos que pagar más el alquiler, que los sueldos están licuados. ¿Todo es lo económico, Germán? Todo es lo económico, sí, no hay ninguna duda. En ese sentido, los municipios están sin obra pública, ya descontado que haya al corto plazo alguna ventaja en ese sentido, y no hay ningún paraguas que pueda sostenerla, digamos, o a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, un buen panorama para las familias, que son las que más la sufren. Sebastián, ¿vos ves el mismo panorama que ves Germán? Es un panorama por demás complejo, y ya lo había dicho Clinton en los años 90, es la economía, estúpido. Pasa todo por ahí. Directamente. Pasa todo por ahí, sí, y lo que está pasando este año es que con la baja de los salarios, la suba de la inflación a principio de año, mucha gente no solo que no llega a fin de mes, sino que la clase media está liquidando ahorros en dólares, algunos la joya de las abuelas. Bueno, se habló bastante de esto, pero está patente. Y yo lo que veo en los barrios, por lo menos donde vivo yo, muchos vecinos utilizando como pueden los descuentos, por ejemplo, cuenta DNI, claro, DNI y todas esas cosas. Y te digo lo particular que lo hacen en Vicente López, que digamos que no es un lugar muy afín a Kicillof y al gobierno de la provincia de Buenos Aires y o al peronismo. A ver, pero ustedes están haciendo mucho hincapié en lo que tiene que ver con la economía, pero también es cierto, digamos, que si uno
observa la postura del gobierno nacional, creo que este era, y como decía algunos de los invitados del día de hoy, digamos, este era el camino, digamos, la economía y al menos los primeros efectos, o al menos ven una baja en la inflación, ven un dólar estable, todo ese escenario. Ya hubo un ministro que trabajaba en base a un Excel. Y terminaron los clubes de barrio al borde de cerrar, y hace poquito pasó, unos 4 o 5 años atrás. Sí, evidentemente que si te vas a regir por variables económicas y dejando de lado los comedores comunitarios y la grave situación que hay a 20, 30 minutos de la ciudad de Buenos Aires, gente que evidentemente nunca cruzó el primer cordón del conurbano. Sí, la economía va a ser brillante en el sentido de números. Ahora, después en la cuestión humana, y creo que ni siquiera se aplicaría a países de Europa un ajuste tan grande. Hoy por hoy es el tema de los subsidios, ¿no? al transporte. No existe en el mundo un país que no subsidie el transporte, incluso España. Los colectivos son del Estado. Eso es indiscutible. Yo creo que es, como decían el otro día, una nota en una televisora de afuera, el experimento de Milei. Es un experimento. Lamentablemente estamos nosotros siendo víctimas de El que eso. manifestaba el experimento de Milei está haciendo negocios, digamos. El calculo que estás hablando de... Ay, se me fue el nombre. Bueno. Yo lo vi en televisión española, ¿no? Pero lo concreto es que había expositores extranjeros en donde manifiestan que este experimento al menos le está sirviendo para invertir plata momentáneamente, pero que a largo plazo, bueno, se verá, digamos. Pero inversión en concreto no aparece. No, y no nos olvidemos que, a ver, para ir un ejemplo histórico, en 2001 tenías el 1 a 1, tenías la inflación baja, y hubo un estallido social. Es decir, cuando no hay consumo, cuando la gente no tiene plata en el bolsillo, cuando no puede satisfacer sus necesidades básicas, hay problemas. Y cuando la clase media no puede mandar a sus hijos al colegio privado, no puede pagar la prepaga, que ya vimos lo que pasó con la prepaga. El gobierno liberó los precios y después se dio cuenta de que eso perjudicaba a una gran parte de su electorado, que estaba pagando precios astronómicos por un servicio que a veces casi ni utilizan, y tuvo que retrotraerse, y ahora se peleó con las prepagas, se peleó con la salud privada. Yo no sé dónde va a terminar. Se pone en discusión mucho esta semana lo que algunos, la Central Obrera llevó adelante, que es un paro general. ¿Sirven las medidas de fuerza que se están llevando adelante por algunos sectores? ¿Ustedes lo ven positivo, negativo? A ver, es un golpe de efecto. Para el gobierno sí. Los medios que cubrían eso y le preguntaban a la gente, había opiniones divididas, pero yo lo que veo es que hace 3 meses atrás a la gente que le ponían un micrófono en una estación de tren decía hay que tener paciencia, 2 meses de gobierno, 3 meses de gobierno. Hoy la gente cambió esa paciencia por decir hay que tener fe, la cosa está difícil pero hay que tener fe. Evidentemente lo de ayer tiene la connotación de que no había posibilidad de transporte, sino seguramente había más gente que hubiese ido a su puesto de trabajo. Pero en lo político sí tiene impacto dentro del gobierno, pero no los referentes que estuvieron después en esa conferencia de prensa, digo, Moyano, Daer, no tienen representatividad y no la van a tener nunca en lo que es la del ciudadano medio, que es el que define electoralmente. Vos cubriste las marchas y el paro. ¿Qué notaste en la calle, Sebastián? Bueno, sí, estuve cubriendo las diferentes marchas, por ejemplo, la de organizaciones sociales que se movilizaron desde Puente Saavedra a la Quinta Presidencial. A la Quinta Presidencial, y ya lo dijimos, en un lugar como Vicente López, que quizás es adverso a esto y que vengan, por así decirlo, hordas desde el conurbano, ¿no?, marchando por Avenida Maipú. Sin embargo, yo no vi a la gente, por lo menos adyacente a ello, enojada. Y volviendo a lo que vos decías, si el paro sí o si el paro no ayuda, bueno, yo recuerdo que lo mismo habían dicho allá por 2017, en diciembre, cuando se trató la reforma jubilatoria, que hubo problemas en la puerta del Congreso, con piedras volando, las toneladas de piedras que hablaba, que decían, bueno, esto ayuda al gobierno porque tenemos estos salvajes rompiendo todo. Sin embargo, a partir de ahí el gobierno cayó
en forma... También cayó la variable económica, estalló la inflación y tuvo que terminar pidiendo el salvataje al Fondo Monetario Internacional. Tal cual. Pero pareciera que el gobierno no toma cuenta, o al menos no públicamente, no dice, bueno, la verdad que hubo una marcha masiva de los universitarios, doy marcha atrás en esto, qué sé yo, la verdad que no me gustan los sindicalistas y voy a rever la ley base en algunas cuestiones que tienen que ver con el empleo. Está contento con que el sector poblacional está antiperonista. Entonces hoy por hoy la única oposición es el peronismo. El PRO dubitativo, tuviste un invitado que no sabíamos qué rol tiene, y así está el PRO en todos los municipios, salvo algún intendente que va en la casa al Quinto de Olivos del PRO y se junta directamente con el presidente. Después el resto del PRO están expectantes. Entonces hoy por hoy la única opción es el peronismo y la gente está antiperonista. Cualquier opción que se le presente, sea Cristina Kicillof o renovación del peronismo del interior, no quiere saber nada, y con ese colchón el gobierno se muestra siempre combativo aunque le entre la bala. A ver, y entonces, antiperonismo, ¿qué queda? Digamos, si el peronismo no, si Milei, digamos, tiene una situación complicada que más tarde o más temprano la sociedad lo va a resentir. ¿Con dónde es yo creo que lo que pasó en el 2001, digamos. En el 2001 también la gente estaba antiperonista, no se lo veía a Duhalde como había perdido las elecciones en el 99, no se lo veía a Duhalde como una opción. Después un estallido con muertos y no hay opción cuando el gobierno fracasa rotundamente y evidentemente una situación. No estoy diciendo que va a pasar al corto plazo, que va a haber un estallido con muertos, esperemos que no. Pero la única opción viable hoy por hoy es el peronismo después de una situación eventualmente trágica. Si no, de acá a la legislativa del año que viene es incertidumbre para todos. ¿Vos ves lo mismo? Sí, y yo creo que también lo primero que tiene que hacer el peronismo es hacer un poco de mea culpa, porque no lo veo haciendo mea culpa por los desastrosos 4 años de la gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa. Hay que decirlo porque no fue solo Alberto, fueron 3 los que gobernaron de alguna manera. Tal cual. Tiene que hacerse cargo de eso y dirimirlo democráticamente, como casi nunca hacen, una interna, ¿no? Sabemos hoy que por un lado está la gente que apoya a Kicillof, que tiene mucho apoyo de intendentes, de gobernadores, incluso de los popes sindicales, y por otro lado tenemos a la cámpora Máximo, que lo están bombardeando, y a priori tendría la veña de la ex presidenta y vicepresidenta. Bueno, la aparición de Cristina, digamos, no es inocente, digamos, por estos últimos tiempos. Cada vez que hay una situación en donde cierto protagonismo tiene el gobierno, o al menos están manifestándole algo al gobierno, aparece Cristina. Esto, yo la mirada que tengo es que perjudica o al menos beneficia al gobierno. Claro, por eso salió un intendente de Zona Sur, Esteban Echeverría, a tomar sopa, y otro intendente perdidoso de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, con ese discurso, el de otra vez sopa, y es una realidad. Cristina tiene su referencia, su núcleo duro, que va aumentando en lo que es la edad. Eran los pibes de 20, ahora son de 30 y pico, casi 40. Ese es el núcleo duro que lo hacía Cristina, pero la clase media hoy por hoy no ve esa posibilidad, y Cristina hablando en cuasi cadena como hacía en el año 2010, 2011, 2012 nos retrotrae a esa época, y evidentemente la clase media no lo quiere a eso, y le sirve al gobierno, evidentemente sí, porque también es nuevo en este sentido que este envalentonamiento que tiene Milei, esta característica violenta, no va a durar mucho tampoco. También va a llegar un punto que la gente se canse también de eso. Y ya para ir culminando, recién hablaba Germán acerca de algunos intendentes que se han reunido con el presidente. Sin embargo, yo también tengo algunas versiones acerca de que a esas personas el presidente las manda a hablar de política con la hermana. ¿Hoy pasa la política por la hermana del presidente? Sí, yo creo que sí, y que hay por lo menos el presidente se maneja en las sombras, así públicamente pareciera que no hace política. Ahora bien, eso no lo sabemos. Déjame poner una duda en eso, porque creo que Milei es presidente sobre todo porque se lo subestimó demasiado. Sí. Y creo que no es momento de seguir subestimándolo, porque fijémonos que a pesar de todo lo que estamos diciendo, tiene un foco, digamos. Tiene un foco, sabe a dónde va, y hay una porción de la población, estaba viendo una encuesta de todo el país de imagen, en donde al presidente le va bien, está bajando en algunos lugares como en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires,
pero después en el interior, en Córdoba y Mendoza. En Córdoba y en Mendoza, que bueno, ya había sacado un gran caudal de votos. Donde no hubo un tarifazo, porque ya venían pagando tarifas altas, donde ya venían pagando servicio, transporte alto. El golpe claramente lo tuvimos los bonaerenses, sobre todo en el AMBA, y ahí es donde se da eso. Pero evidentemente, pienso yo, la crisis le va a llegar en algún momento al cordobés y al mendocino, y hay que ver si llega previo a la legislativa del año que viene. Las legislativas del año que viene son otra historia. Chicos, la verdad que les agradezco a los dos haber compartido un ratito con nosotros. El señor Sebastián Vargas de Zona Norte, el señor Germán Marcucci de SM Noticias, dos medios sumamente importantes de la región. Y esperemos, como siempre digo, haber aclarado un poco esta situación que es bastante confusa para el grueso de la sociedad. Gracias a los dos. Gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con más aciertos y errores. Esto ha sido todo y como siempre digo, espero que haya servido de algo.